Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos otro video de ¿los hacemos o los compramos? El primero que vamos a hacer es esta linda cesta que la podemos usar para el baño, para organizar el closet o como portamateras. De esta cesta es que me he inspirado, tiene un costo de 83 dólares canadienses. También vamos a hacer un portavelas con arcilla y la vamos a pintar para que parezca de metal. Esta es la inspiración. Estos portavelas son metálicos y tienen un costo de 99 dólares. Vamos a empezar con la cesta. Para esto vamos a necesitar cordón de yute y una cajita de cartón. Ustedes pueden escoger el tamaño de la cajita que más les convenga para lo que la vayan a usar. Esta caja que voy a usar es de 17 de alto por 17 de ancho. Y usé 50 metros de cordón de yute, pero lo pueden reemplazar por cordón de macramé o por cualquier otro tipo de cordón que puedan conseguir. Ya habíamos hecho una cesta muy parecida a esta, pero con diferente tejido. Esta cesta que vamos a hacer va a formar como unas trenzas y este tejido es conocido como jacinto de agua. Lo primero que hice fue pegar unos pedazos de yute en la parte de abajo de la caja. Y estos pedazos de yute los corté aproximadamente 10 centímetros más largos que la caja. Si ustedes van a hacer la caja un poco más baja, pues no tienen que dejar tantos centímetros extra de cordón. Para distribuir bien los cordones pueden empezar por las esquinas y el resto de cordones los distribuyen alrededor de la caja, haciendo que los espacios entre cordón y cordón sean más o menos iguales. Cuando ya tengamos todos los cordones, vamos a empezar el tejido. Para esto vamos a necesitar dos cuerdas largas. Estas cuerdas las corté a 8 metros cada una, pero para usarlas las voy a doblar por la mitad. Para hacer la primera vuelta vamos a usar una de estas cuerdas. Como les dije, tenemos que doblarla por la mitad y en el centro de esta cuerda vamos a poner una de las cuerditas que salen de la caja. Voy a empezar con la cuerda de una de las esquinas. Ahora lo que vamos a hacer con la cuerda que hemos puesto es que vamos a dar una vuelta con la cuerda y vamos a poner la segunda cuerda que sale de la caja. Damos otra vuelta y ponemos la otra cuerda que sale de la caja. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. A medida que van haciendo el tejido, van apretando las cuerdas y van enderezando las cuerdas que salen de la caja para que queden bien derechas. Cuando lleguen al punto donde empezaron, entrelazan la primera cuerda y si desean pueden sostener esas cuerdas con un alfiler, porque ahora vamos a empezar con la segunda cuerda. La verdad es que les recomiendo que usen el alfiler cuando terminen una vuelta para que no se les vayan a soltar las cuerdas. Para empezar la segunda vuelta vamos a usar la otra cuerda que habíamos cortado y vamos a empezar el tejido por la segunda cuerda que sale de la caja. Para que se nos vea la trenza en este tejido, la vuelta que le vamos a dar a la cuerda va a ser al lado contrario. Si a la primera cuerda le dimos la vuelta hacia arriba, a la segunda cuerda le vamos a dar la vuelta hacia abajo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera cuerda. Damos una vuelta y ponemos la cuerda que sale de la caja. Damos otra vuelta
y ponemos la otra cuerda que sale de la caja hasta terminar toda la vuelta. Aquí pueden ver cómo la trenza se va formando. Cuando terminen la vuelta, enrollan la cuerda con la que empezamos y la pueden sujetar con un alfiler. Ahora vamos a hacer cambio de cuerdas. Vamos a tomar la que está en la parte de arriba, que es con la que hicimos la primera vuelta, y vamos a continuar el tejido como lo veníamos haciendo con esa cuerda. Si la vuelta la hicimos hacia arriba, vamos a continuar con las vueltas hacia arriba. Esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Cuando lleguemos al punto de partida, vamos a cambiar las cuerdas otra vez y vamos a continuar con el tejido que le corresponde a esa cuerda. Aquí hemos llegado al final de la vuelta y vamos a hacer el cambio de cuerdas como les había mencionado. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es que las dos cuerdas van a girar de diferente forma. En mi caso, la primera cuerda va a girar hacia arriba y la segunda hacia abajo. Si se les termina la cuerda y necesitan añadirle otro pedazo, la pueden pegar con un poquito de silicona, así como lo hice yo. Pero traten de que esta unión les quede en la parte de atrás del tejido para que no se vea. Bueno, así van a continuar haciendo el tejido hasta cubrir toda la caja. Cuando hayan terminado, esas cuerdas con las que veníamos haciendo el tejido las vamos a cortar y las vamos a pegar entre el tejido y la caja. Las cuerdas que nos quedan sobrando en la parte de arriba las vamos a enrollar para que nos queden hacia adentro. Vamos a tomar las dos primeras y las enrollamos. La segunda va a enrollar a la tercera y la tercera va a enrollar a la cuarta. Así hasta terminar toda la vuelta. Cuando hayan terminado, esconden las cuerdas entre el tejido y la caja y las pegan con un poco de silicona para que no se suelten. Si la cuerda de yute que están usando no es de muy buena calidad, de pronto les va a quedar con muchas peruzas. Lo que yo hago es que las quemo un poco, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no crear un incendio. La parte de abajo la pueden cubrir con un pedazo de cartón, como lo voy a hacer yo, o si tienen la tapa de la caja, también se la pueden pegar en la parte de abajo, como hicimos con la otra canastita o la otra cesta que habíamos hecho en el canal. Si no han visto ese video, les voy a dejar el link en la caja de descripción para que vean cómo le hice la base a esa cesta y para que vean el otro tejido que hicimos en esa cesta, que es igual a este, pero vamos a usar solo una cuerda.
Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pegar un pedazo de cartón en la parte de abajo de la canasta y vamos a cubrir el borde con un pedazo de yute para que no se vea el cartón. Si la parte de adentro de la caja no les gusta, pueden cubrirla con un pedazo de tela. Y así queda terminada esta cesta o canasta con una caja reciclada. Me parece que queda muy bonita. Díganme en los comentarios si les ha gustado este tejido. Ahora vamos a hacer el portavelas. Para esto vamos a necesitar arcilla de secado al aire y para hacerlo igual al que vimos vamos a necesitar un frasco de vidrio. El portavelas lo voy a hacer para el frasco que es más delgado, pero para hacerlo voy a usar el frasco que es más ancho porque la arcilla al secarse se encoge. Y si lo hago exactamente a la medida del frasco más delgado, cuando la arcilla se seque el frasco delgado no me va a entrar en el portavelas. Por esa razón lo voy a hacer un poco más grande. Y esta tapa la voy a usar para hacer el círculo que va a ser la base del portavelas. Empezamos haciendo el círculo con la arcilla. Le arreglamos un poco los bordes y después vamos a hacer un rollo con la misma arcilla. Para unir dos piezas de arcilla es conveniente hacerles unas incisiones a las dos partes. Esto va a hacer que las piezas peguen un poco mejor. Después lo que haremos es desaparecer esas uniones. Esto lo podemos hacer con los dedos o con una brocha un poco húmeda. Aquí lo que estoy haciendo es emparejando la parte de arriba de la pieza de arcilla para que el borde quede plano. Para enderezar un poco los lados de esta pieza de arcilla le puse el frasco de vidrio, el más ancho, y lo usé como rodillo sobre la superficie de la mesa. Esto va a hacer que los lados nos queden bien formados. El siguiente paso es sacar el frasco de la pieza de arcilla y cubrirlo con papel de cera. Esto lo vamos a hacer para que la arcilla no se pegue a la superficie del vidrio. Ahora vamos a usar otro pedazo de arcilla. Uno de los lados lo vamos a cortar derecho y le vamos a hacer unas incisiones a ese lado para pegarlo al otro pedazo de arcilla. Y la parte de arriba la vamos a cortar en forma de arco. Ahora vamos a poner el frasco cubierto con el papel encerado dentro de la base del portavelas y le añadimos el otro pedazo de arcilla que acabamos de cortar. Alisamos muy bien la superficie de la arcilla y arreglamos los bordes.
Sacamos el frasco y hacemos lo mismo por la parte de adentro. Le volvemos a poner el frasco y ya podemos dejar secar la arcilla. Le puse el otro frasco como soporte a la arcilla para que no se abriera. Ya en la noche, cuando estaba un poco seca la arcilla, saqué el frasco y lo dejé secar completamente hasta el otro día. Aquí, como pueden ver, hice otro un poco más pequeño. Está completamente seca la arcilla, ahora la vamos a pintar para darle un tono metálico. El tono metálico se lo vamos a dar pintando toda la superficie de color negro y luego le vamos a dar unos toquecitos de dorado o de plateado, como ustedes prefieran. Las pinturas que estoy usando son pinturas acrílicas. Cuando la pintura negra esté seca, vamos a aplicar la pintura dorada en forma de toquecitos. Podemos dar de 2 a 3 capas de esta pintura. Los dejamos secar y así quedan terminados. Díganme en los comentarios si los hacemos o los compramos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, mis queridos amigos, ya con esto hemos terminado. No se vayan sin antes dejarme su comentario y si les ha gustado el video, no olviden de regalarme sus likes y de compartirlo. Si estás viendo mis videos por primera vez, te invito a que te suscribas y hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. A mis nuevos suscriptores, bienvenidos. A mis antiguos suscriptores, muchas gracias por estar aquí de nuevo y a todos los espero en un próximo video. Bye.